¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Ya estamos, como todas las tardes, en nuestro canal Historia con Patricio Lons, con los temas de mayor actualidad que pueden ser para todos nosotros. Y un tema que nos están pidiendo muchísimas veces es el tema de la vida. Y no se la pregunta a la gente de cuándo somos o a partir de cuándo tenemos vida. En realidad, lo importante, cuando empiezan a definir si es vida, embrión, esto, tan simple como eso. Estamos de estamos. Evidentemente, yo fui patricio a partir de que las condiciones de mis padres, digamos, de vida, de mi padre y mi madre se unieron y a partir de ese momento estaba yo en el embrión de mi madre. Y creo que tenemos que tener mucho respeto sobre esa criatura que empieza a gestarse, que tarda 9 meses, porque es un ser indefenso, es inofensivo y es inocente de todo. Entonces, yo veo que con mucha ligereza los políticos han hablado de este tema y a mí me asusta porque veo que esas 3 condiciones no se dan. Entonces, una de las discusiones es, bueno, pero ¿qué pasa con los embarazos de accidente? Yo creo que no existe un embarazo accidental. La única manera que veo que una mujer pueda quedar embarazada por accidente es que un hombre se tropiece en la calle, caiga sobre ella, se le rompa su pantalón, a ella su pollera, la penetre, eyacule, ella también tenga un orgasmo, se embaraza en ese momento, lo cual, digamos que eso no ocurrió nunca. El otro tema son las violaciones, que también pueden ser testificadas de una manera u otra. Pero siempre estamos hablando de que lo que se discute es terminar con una vida humana. Y ahí es donde a mí se me dejaba el corazón, porque es una vida. Entonces decir, bueno, pero el embarazo fue por tal o cual cosa, tal o cual otra. Realmente me parece que eso es otra parte de la conversación y del tema. Pero lo concreto es que es una vida humana. Para hablar de invité a 2 amigos, los doctores Roberto Castellano y Sebastián Pierpaoli. Muy buenas tardes a los dos, ya están en cámara. Hola, mucho gusto. ¿Cómo te vas? ¿Me escuchan, Sebastián, Roberto? Sí, yo escucho bien. Bueno, me alegra mucho tenerlos conmigo. Ya en este momento hay 51 amigos que están escuchando, algunos desde Colombia, desde España, desde Buenos Aires, desde Chile, desde Santa Fe de la Veracruz, desde Sydney, Australia y desde la provincia de Tucumán. Así que realmente de Tucumán incluso hay un periodista amigo, el Tincho Tucumanense, que está escuchando. Bien, el tema es este, ¿de cuánto es vida? Y además, pero lo que me preocupa es esta política. ¿Cómo puede ser que todos los ministros de salud parecen salidos de la misma cajonera? Incluso hay una foto donde están el actual ministro de Salud, Ginés Mortales García, como dice Sebastián, y el anterior ministro de Salud de Macri. Pero todos tienen la misma agenda de que en el fondo hay que ir contra la vida humana. ¿Cómo es esto de que coincidan tanto en ese tema todos los partidos políticos? Sebastián, ¿querés disparar? Si el colega está de acuerdo, nos vamos a tratar como colegas con el doctor. Ningún problema. Sí, yo concretamente, charlando fuera, organizando la reunión, digamos, te había mencionado que había leído un poquito el tema de los 2 protocolos, el protocolo de Rubinstein, que sanciona, del fecha 19 de noviembre del año 2019, y el primer protocolo que dicta Ginés González cuando asume el nuevo gobierno, digamos, ¿no? A mí también me llamó la atención, digamos, porque cuando hice esta lectura, digamos, me llama la atención observar en principio justamente la coincidencia en un criterio restrictivo, ¿no? En cuanto al derecho humano a la vida, digamos. O sea, interesa analizar, digamos, cómo se llega, digamos, y justamente 2 partidos que en principio aparecieron como opuestos, cómo coinciden, ¿no? En el criterio restrictivo, ¿no? Es decir, a ver, no sé qué le parecerá al doctor,
pero ¿Cómo desaparece. significa, perdón, Sí. y explicarlo de criterio restrictivo? ¿Qué es eso? No, porque, a ver, en la redacción de las dos, a partir incluso de la misma de las dos resoluciones, desaparece totalmente de consideración la referencia a la vida del niño por nacer. O sea, directamente ni lo tratan, ¿sí? Esto llama la atención que justamente dos partidos que se presentaron como opuestos coinciden en este criterio. Digamos, la resolución de Rubinstein es de noviembre del 19, Macri la deroga 2 días después, pero apenas asume Ginés González, a los 2 días, dicta su primera resolución, dicta el protocolo de aborto no punible, ¿no? Para Argentina. Pero llama justamente, cuando uno lo lee a las dos resoluciones en principio, no se trata directamente del niño por nacer, no hay ninguna referencia. Entonces, esto a partir del fallo FAL, el famoso fallo FAL de la Corte, ¿no? Entonces, criterio restrictivo, ¿por qué? Porque, a ver, en la tradicional hubo jurisprudencia argentina de hace no mucho tiempo incluso, en la cual siempre se hablaba de dos derechos en juego. El supuesto derecho de la madre a decidir, que en realidad, a ver, hay que ver si eso realmente puede llamarse derecho, porque decide sobre la vida del niño, y por el otro lado la vida del niño por nacer. Entonces, hay un juego de dos derechos que tiene que buscarse en principio una proporción, ¿no? A ver, en este protocolo, en estos protocolos y en el fallo FAL concretamente, desaparece de escena el niño, digamos. Por eso, restricción de ¿Qué es derechos, el o sea, famoso fallo FAL del cual todos hablan, pero el público sabe poco? ¿Qué es el tema del fallo FAL, Roberto? Bueno, primero quería ¿Qué responder es la el famoso pregunta que fallo FAL? hiciste al principio, y ahora vamos al fallo FAL. Vos sabés que los ministerios en la Argentina están lotizados, como dicen en Italia. Es decir, cada sector o grupo de poder tiene ocupado un ministerio. Esto es antiguo, es decir, el ministro de Trabajo se pone con acuerdo de los gremios. El ministro de Educación de acuerdo con los grupos ligados al negocio educativo o a las universidades. El Banco Central o el Ministerio de Economía a determinados grupos económicos. Y el Ministerio de Salud también responde a los intereses de la industria farmacéutica. Por eso tanto Ginés González García como Rubinstein y también como otro que está terciando ahora en el negocio de la salud, Pedro Kahn, están ligados a la industria farmacéutica, inclusive a organizaciones que promueven o lucran con el aborto, como la IPPF, la Federación Internacional para la Planificación Familiar, la IPPF, que es la multinacional de clínicas abortistas más importante del planeta, tiene más locales que McDonald's. Y en la Argentina está ubicada en la calle Lezica y Medrano, ahí tiene tres pisos. Inclusive están en el negocio de las vacunas y son los asesores del propio Poder Ejecutivo en este tema. Están de los dos lados del mostrador. Son los que promueven determinado tipo de políticas sanitarias y además tienen auditorías que venden a terceros contralor del cumplimiento de esas políticas sanitarias, como se descubrió hace poco con Pedro Kahn, que asesoraba a geriátricos a ver si cumplían con los estándares que exigía la emergencia sanitaria. Ahora, dicho esto, para demostrar de que no es casual o inocuo que gente, digamos, que proviene de laboratorios o de la industria farmacéutica ligada sobre todo a los fabricantes de abortivos, en la Argentina, como en el caso de Hugo Sigman, o de la Fundación Huésped, por ejemplo, que promueve directamente el aborto en su barrio de Belgrano, basta entrar de Almagro, basta entrar a su página web y ahí está. El fallo FAL es un fallo que editó la Corte en abstracto, porque a la criatura ya la habían matado. Es un fallo que contradice, además,
claro, digamos, llega en grado de apelación por un recurso de queja del defensor del niño de una provincia patagónica, porque no habían hecho lugar a su acción de protección de personas y evidentemente, digamos, ya lo habían abortado, ya lo habían matado. Pero la Corte entendió oportuno, digamos, pronunciarse. Si bien la Corte no legisla, hizo un fallo con recomendaciones, es decir, asumió el papel de legislador donde contradice dos fallos anteriores de la misma Corte. Uno de Portado de Belén, que era con otra composición, y otro que es Berta Sánchez, que tiene una composición muy similar a la que dictó el fallo Fall. En Berta Sánchez se le dio a una abuela una doble indemnización porque durante la época en que hubo un combate entre las fuerzas del ejército y la guerrilla, fue muerta una mujer embarazada de 6 o 7 meses de desarrollo gestacional y la Corte entendió que eran 2 vidas y que debía cobrar en Berta Sánchez doble indemnización. Entonces estableció un doble estándar. Hay ciudadanos de primera que deben ser indemnizados sus familias si el Estado le quita la vida, y hay ciudadanos de segunda que pueden ser aniquilados por obra del Estado y hechos desaparecer sin que haya ningún tipo de indemnización. Supongamos que yo sea el padre de una de esas criaturas y me presento al Estado a reclamar me indemnicen en virtud de lo que dijo el fallo Berta Sánchez, porque en un hospital, supongamos el Hospital Fernández, que en el 4º piso está dedicado a hacer abortos, o en el Argerich, donde la doctora Sandra Vázquez, que es la representante de la IPPF en la Argentina, es directiva, mataron a mi hijo. ¿Qué me dice el Estado? ¿Qué me dice la Corte? Y debería ser coherente con aquel otro fallo y reconocer que se mató una criatura. ¿Cierto? Por eso debería ser. Pero, es decir, yo te pregunto, claro, Roberto, ¿cuántos desaparecidos tiene ya Larreta? Larreta, de acuerdo a lo que dicen sus propios funcionarios, en el 2014 Macri en la ciudad de Buenos Aires adoptó el protocolo de Ginés González García, entonces ministro de Salud del kirchnerismo, y hubo 91 abortos. Y en el 2019, de acuerdo a lo que han revelado los funcionarios del Ministerio de Salud, el 18 de junio de este año en la Comisión de Salud de la Legislatura porteña, Viviana Mansur y Fabián Pornoy, son 8.388 el año pasado, solamente en el sistema de salud municipal o público o del gobierno. Es decir, que se ha multiplicado por 100. Lo que dice que cuando se legaliza el aborto no crece, bueno, pasamos del 2014 de 91 al 2019 de 8.388. Tiene más muertos Larreta en un año que el informe de la CONADEP en 7. Muertos y desaparecidos, porque no hay registro que han hecho con los cadáveres de esas criaturas. Ese es el tema, no se le da sepultura. No. O sea, el niño se lo mata, ¿qué se hace después? ¿Pero qué se hace lo utiliza para, con el cadáver de esa criatura? Para experimentación en algunos casos, en otros lados se lo industrializa y en otros casos se lo elimina como residuo patológico, se los incinera. Ese es el Larreta Provida que consagró la ciudad. Que digan... Ese es el Larreta Provida que consagró la ciudad al Sagrado Corazón de Jesús, como el señor Poli. Claro. ¿Y Monseñor Poli ha dicho algo de esto? En público no, Monseñor por lo menos el cardenal primado, diga, ¿ha dicho? No, yo no, que yo sepa, no. Claro. Hubo una... Ni a favor ni en contra. Y el mismo Bergoglio tampoco creo que ha dicho nada, ¿no? Que yo sepa, no, pero Bergoglio Bergoglio recibió al actual presidente de la Nación
hubo una misa en la propia Basílica de San Pedro en el Vaticano, sobre la tumba de San Pedro, comulgó, lo ofició Monseñor Sánchez Orondo, salió de ahí y dijo que él iba a legalizar el aborto en la Argentina, y después se reunió con el Papa y salió de ahí y dijo que su próximo paso era legalizar el aborto en la Argentina. Y después hubo una serie de dimes y diretes, que se habló, que no se habló, que sí, que algo que se dijo, que no me acuerdo, que puede ser, que yo, pero ahí quedó en la nada. Bueno, hay algo que llama la atención. Vos sabés que el Papa también, en el caso de las elecciones norteamericanas, se nota su apoyo a Joe Biden, que supuestamente es católico, pero apóstata, que es un hombre absolutamente pro-abortista, y manifiesta, o sea, Bergoglio apoya a Biden, que es abortista, y además Bergoglio manifiesta su oposición a Trump, que es pro-vida. Y a Mike Pence, el vicepresidente de Estados Unidos, que sí es católico y pro-vida también. A ellos los excomulga. El grupo de Joe Biden, sobre todo su candidata a vicepresidente, son abortistas extremos, al punto tal que son de la línea de Mario Cuomo, el gobernador del estado de Nueva York, donde acaban de aprobar el aborto hasta los 9 meses. El aborto hasta los 9 meses se practica sacando la cabeza del vientre de la madre solamente, perforándole la médula, introduciéndole una cánula, aspirándole el cerebro, el cuerpo queda flácido y ahí lo pueden sacar íntegro, y eso lo han aprobado los demócratas en el estado de Nueva York, Mario Cuomo. Y Joe Biden sí es evidentemente un canalla, un criminal de guerra, como casi todos los demócratas lo han sido. Claro. Sí, tengo entendido que el procedimiento que usted dice es, se intenta, digamos, matarlo dentro a la criatura para que no se considere. Sebastián, te escucho. Sí, si no sería infanticidio. Si no sería infanticidio, tienen que darle muerte, se llama aborto por nacimiento parcial. Claro. Aborto por nacimiento parcial. Bueno, ahí está uno de los temas que más me llama la atención a mí, porque justamente es un problema termina siendo un problema de manipulación, ¿no? Es decir, a ver, digamos, en filosofía sería uno de los problemas del positivismo jurídico, porque, a ver, hace falta negarle la categoría de persona a través de una estrategia, digamos, de manipulación. Que si no me equivoco, esto fue lo que pasó en un video de Chinda Brandolino en el Senado, en una de las reuniones, que generó como un escándalo, porque se espantaron todos de ver cómo se realizaba el procedimiento de matar a la criatura con parte de su cuerpo dentro del seno materno, ¿no? Claro, porque el aborto es la única industria que no puede mostrar su producto. Claro, porque escandaliza, ¿no? Que fue la reacción que hubo en el Senado ese día, porque no sé si lo pudieron ver el video. Porque dicen que es juego sucio. A mí me ha pasado de haber ido a un programa de televisión y decirle cuántos minutos tenemos para hablar, y van a tener 3 minutos cada uno. Bueno, yo resigno mis 3 minutos y ustedes pasan este minuto y medio, que es un video. Que es un video de un aborto, ya que vamos a hablar del aborto, muestren lo que es un aborto y después que hable la que está a favor, que diga lo que quiera. No, porque eso es jugar sucio. Pero ¿cómo jugar sucio? Si es mostrar sobre lo que estamos hablando, es decir, se muestran operaciones a corazón abierto por televisión, se muestran operaciones de mama, se muestran lipoaspiraciones para adelgazar. ¿Por qué no puede mostrar un aborto? Si es, digamos, es un tema nacional. Está reunido el lifting, está reunido el Congreso, ambas cámaras, habla el presidente de la Nación y no se puede mostrar sobre lo que hablan. Y en YouTube ya hay videos, yo de hecho estuve viendo algunos, para ver cómo funciona el mecanismo este que permite ambos protocolos, que es el AMEU. Ahí se muestran los procedimientos, el médico hace toda la explicación de cómo se utiliza el AMEU para realizar el aborto, digamos, y de hecho muestran algunos, hay videos ya en que te muestran efectivamente el procedimiento de instalar la cánula, de meter el aparato, de proceder a la aspiración. Claro, hay o sea,
Lo que no se puede mostrar es a la criatura, digamos, pero sí el procedimiento por el cual la elimina. Exacto. El primero que la compró ¿Qué es, perdón, fue... explícanos qué es el AMEU? Es la aspiración manual de evacuación uterina. Es una aspiradora que se introduce en el útero de la madre, despedaza a la criatura y la saca, sale un líquido sanguinoliento que son con trozos de la criatura. Después Macri compró para la ciudad de Buenos Aires, para los distintos hospitales, para hacer abortos o para hacer abortos incompletos, porque en realidad lo que primero hacen es el negocio del aborto temprano con el misoprostol. Ese es el aborto que se hace en los ESAC. El que legalizó eso fue Macri cuando legalizó del laboratorio de su amigo el producto que se llama Misop 200, que era del laboratorio del vicepresidente de Boca. El misoprostol se usa en los primeros 30, 45 días para un aborto temprano domiciliario. Es una burla porque es como si se presenta un proyecto para legalizar el opio, el Parlamento lo rechaza y al día siguiente o a la semana sale un opio que se vende en las farmacias bajo receta médica. Es exactamente lo mismo. Si eso llega a fallar o quedan restos o el tiempo gestacional avanzó más allá de ese lapso, se utiliza el AMEU, que es la liquidación a través de la aspiración. Y si no, después viene la operación quirúrgica del aborto tardío o ya más avanzado. Hablemos de aborto de 5 meses, 6 meses. Bueno, hubo casos en que efectivamente... Sí. No, que hubo casos en terminó la frase. Perdón, que hubo casos en Argentina incluso, en que al estado avanzado, digamos, se comentaba que dejaban a la criatura, la sacaban, digamos, se anticipaba el parto, digamos, porque tenía que ser un parto prematuro, y se la dejaba a la criatura morir en una especie, porque además tengo entendido, para sumarle, a ver, suena medio morboso, pero es la realidad, que hace falta comprobar efectivamente las piezas o las partes, dependiendo del momento gestacional, ¿no? Entonces hay como una especie de, tengo entendido que se llama, si no me equivoco, como una riñonera, algo así, en la cual se tienen que instalar el producto, el bebé, digamos, la persona, para comprobar que efectivamente estén todas las piezas, como le llaman, si no me equivoco, ¿no? Cosa que... Claro, hay que armar el rompecabezas, porque si llegara a quedar algún resto adentro puede generarse una infección. Es más, hay casos realmente abominables que han sucedido y suceden en la Argentina. Por ejemplo, en Concordia hicieron un aborto y la criatura nació viva y la tuvieron 11 horas en una chata esperando que fallezca asfixiada porque nadie se atrevía a darle muerte. Lo mismo pasó en San Juan. Hemos llegado al extremo de que un médico en la Patagonia, el doctor Rodríguez Lastra, se negó a hacer un aborto avanzado porque estaba en peligro la vida de la madre por otro tipo de patología y le salvó la vida a la madre, salvó la criatura que hoy tiene 3 años y la justicia lo ha condenado. Es decir, estamos viviendo una inversión moral, es decir, el médico que cumple con el juramento hipocrático y salva una vida, salva otra vida, la justicia lo condena. Es decir, si le hubiese dado muerte en la misma Patagonia, el caso de Kayla Jones, una chica de 17 años que va a un hospital, le dan el misoprostol, se va a la casa, muere desangrada, y la médica es absuelta y murieron 2 vidas. Y al médico que salva 2 vidas, la justicia lo condena. Evidentemente hay un tema ahí de mala fe. Sebastián, mira, acá Nahuel nos dice, nos hace un comentario, pero creo que ustedes solamente lo pueden responder. Dice así: un fallo político no puede invocarse válidamente, pues el Congreso, único poder con función legislativa, con posterioridad al 8 del 8 del 18, rechazó el proyecto de legalización del aborto.
¿Qué significa esto? A ver, doctor, ¿quiere contestar usted primero? ¿Cómo hacemos en la secuencia? Sí, evidentemente, digamos, el fallo FAL no legaliza el aborto, el fallo FAL simplemente legisla, porque avanza en el viejo concepto del Código Penal de 1921 de que hay no punibilidad en el caso de que hubiese sucedido una violación. Y la Corte dice que basta solamente la mera palabra de la mujer para dar por descartado de que ese embarazo es producto de una violación. Pero ignora, digamos, que nuestro sistema jurídico es piramidal y que la ley posterior deroga la ley anterior aunque no haya una derogación expresa. Y en el 2015 se legisló en el Código Civil, el artículo 17, que establece que el comienzo de la persona humana es a partir del momento de la concepción. Entonces, como en nuestra legislación no existe pena de muerte, no se puede matar personas humanas. Inclusive en la reforma del año 94 se incorporan a la Constitución 2 tratados internacionales, como son el Pacto de San José de Costa Rica y el Tratado de los Derechos del Niño, que obliga a los estados signatarios a proteger la vida de todo niño. Con un agravante, la Argentina sacó una ley complementaria donde dijo que además para la Argentina será niño a partir del momento de la concepción hasta los 18 años. Por lo tanto, no se puede invocar una norma de hace 100 años atrás que ha quedado derogada por normas posteriores para legislar, que es lo que ha intentado hacer la Corte. Ahí ha incurrido en prevaricato, es decir, ha fallado en contra del texto expreso de la ley, inclusive hasta dar recomendaciones como si fuera un legislador, cuando la Corte solamente puede fallar en un caso concreto, que en este caso ni siquiera existía porque era abstracto. Es decir, es un fallo a todas luces político, porque como no lo podían sacar por el Parlamento por el rechazo social, lo sacaban oscuramente 5 personas encerrados en 4 paredes en un despacho en tribunales. Sí, lo que pasa dice es que Lucas, la ley dice que se respeta la vida desde la concepción, incluso con la última modificación, como has explicado vos, Roberto. Ahora, una pregunta, usted que son abogados, ¿qué se hace cuando la Corte comete prevaricato? ¿Qué podemos hacer como ciudadanos? Porque me da la impresión de que estamos ante el Poder Judicial máximo que determina que lo blanco es negro y lo negro es blanco, ¿y qué puede hacer el ciudadano común para hacerlo? Lo que pasa es que pareciera ser que se ponen de acuerdo en la manipulación, justamente, porque, a ver, justamente los dos protocolos, ¿sí?, remiten al fallo FAL, ¿sí? Digamos. Y a su vez, después los legisladores mismos intentan, digamos, aplicar. De hecho, a ver, se está aplicando el fallo FAL, digamos, y la amplitud que tiene para digamos, una legalización, digamos, oculta, ¿no?, del tema. Entonces, a ver, lo que habría que hacer sería hacer juicio político a los integrantes de la Corte. Lo que pasa es que eso depende del Congreso también. Entonces, como están puestos de acuerdo en esto, porque efectivamente puede ser que la Corte se haya excedido, pero a ver, los legisladores mismos recurren al fallo de la Corte cuando les conviene, hay una manipulación en definitiva. Pareciera ser como que esa opción sería difícil estando de acuerdo de esta manera, ¿no? Totalmente de acuerdo. Inclusive, para que veamos la naturaleza de esto, uno de los firmantes del fallo, el doctor Zaffaroni, digamos, se jubiló como ministro de la Corte, después se fue a un organismo internacional con sede en Washington, después que se descubriera que en más de 10 de sus propiedades tenía prostíbulos. Eso es un hecho público, ¿no? Inclusive él en su momento, su apoderado se allanó a la acción y pagó la multa. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Cuando la Constitución exige la idoneidad para ocupar los cargos públicos. ¿Son válidos los fallos? Por ejemplo, si mañana el gordo valor
fuese designado en la Corte y dictara un fallo. ¿Sería un fallo judicial? Según Kelsen, sí. Según la gente decente, no. Cuando se reúnen 5 ministros de la Corte, dice, todos tienen que pagar ganancia menos nosotros. ¿Eso es válido? ¿Lo tenemos que aceptar? El principio de igualdad del artículo 16 de los ciudadanos no rige en la Corte Suprema de Justicia. Es decir, hemos llegado a tal grado de subversión de valores que el razonamiento o la discusión lógica o racional pierde sentido. Solo queda la rebelión civil, el movimiento de cambio estructural que permita fundar una nación y una república sobre valores comunes, donde todos seamos iguales y se respete la ley. No puede ser la ley utilizada para que sea un privilegio para unos y un castigo para otros. No puede ser que los delincuentes elijan sus jueces. No puede ser que los jueces que delinquen sean premiados con cargos más altos. Si no tenemos claro la naturaleza del problema... Me quedé pensando en lo del gordo valor, ¿eh? No demos sí, pero en última instancia, decía Roberto, ¿cuál es la diferencia? Pensando en el gordo valor, no demos idea. Bueno, pero... Y digamos que el gordo valor es menos que la RIT, ¿no? Porque, viste, el gordo valor decía, no, matar no mato, asalto no mato. La RITA se llevó por claro. 9.000 criaturas y no pasa nada. Nada. Y hemos tenido jueces que se han jubilado con jubilaciones. Explicar cómo se relaciona esto. Terminar la frase, por favor. No se corten cuando estamos por la mitad de la frase. Hemos tenido jueces como en el caso del juez Ollarvide, por ejemplo, que se ha jubilado con una jubilación de privilegio, porque es de privilegio porque ellos sí tienen el 82% móvil, no tienen que hacer juicio para que les den el 70 o el 72 como el resto de la población, y tienen 5 años menos de trabajo que el resto de los mortales, y termina reconociendo que él sacaba los fallos de acuerdo a la presión que recibía del Poder Ejecutivo, es decir, él reconoce que ha dictado fallos nulos, fallos que ha incurrido en prevaricato y sigue gozando de su jubilación. En cualquier otro país decente se le quita la jubilación, se revisan esos fallos, se lo juzga y se lo envía a la cárcel. Y acá el premio es mandarlo a la casa a que cobren 400, 500, 600 mil pesos. Por eso se jactaba... Sí, por eso se jactaba de ese regalito de un anillo de $250.000, ¿te acordás? Si pueden explicar cómo es esto que hemos dejado de ser sujetos de derecho para ser objetos de derecho con la nueva modificación de la ley. Ya no somos sujetos, sino objetos de derecho. ¿Cómo es esto? Sí, a ver, yo creo que el problema de fondo también relacionado con esa pregunta y con lo que venimos conversando es que justamente, a ver, me parece que el peligro que nosotros podemos tener, digamos, es detenernos justamente en la legalidad. Nosotros tenemos que citar la legalidad y tenemos que apoyarnos en la legalidad, pero tenemos que saber darnos cuenta cuando se está manipulando la legalidad. Me parece que justamente es el problema. Por ejemplo, yendo a un caso práctico que nos vuelve objetos de derecho. Justamente en el protocolo cuando se habla del concepto salud, se llega a una amplitud tan grande del concepto salud que pareciera ser que si la mujer siente una gripe y eso le genera un malestar y le genera un problema de la salud que aparece como el derecho humano reconocido por la Constitución y los tratados internacionales incorporados en el 94, etcétera, etcétera, eso facultaría la posibilidad de realizar un aborto sin más nada que aducir a la mujer que tiene un problema de salud. Y ahí, de acuerdo con el fallo FAL, digamos, no tendría, digamos, que demostrar absolutamente nada ni tendría que pedir una autorización. Es decir, me parece que el problema que estamos viviendo con tantos temas es que la manipulación legal, en definitiva, y la crisis del Estado de Derecho, si se quiere, está generando que nos volvamos justamente objetos. Me parece que ahí está un problema, ¿no? De tener cuidado de ver claro que lo que está pasando con la legalidad, ¿no? Manipulada.
Claro, eso es culpa de lo que se llama una patología, que es el tratadismo internacional. Se ha adoptado la definición de salud de la Organización Mundial de la Salud, de la OMS, que dice que salud no solo es la ausencia de enfermedad, sino el completo estado de bienestar psicofísico, social. Entonces, una mujer, por ejemplo, que no esté comprendida en el completo estado de bienestar psíquico, físico, social, porque, por ejemplo, tenía programado un viaje a Miami y el embarazo le impide tomar un avión, eso sería una causal para pedir un aborto llamado de los no punibles. ¿Qué es el tratadismo? El tratadismo es una vieja trampa del poder internacional. Por ejemplo, voy a hacer una caricatura. Le proponen al presidente Patricio Lons firmar el Tratado de Felicidad de la Mujer. El presidente Lons pregunta ¿en qué consiste el Tratado de la Felicidad de la Mujer? Tiene un artículo que dice toda mujer tiene derecho a ser feliz. Ah, muy bien, dice el presidente Lons, ¿cómo no voy a firmar eso? Firma el Tratado de la Felicidad de la Mujer y lo incorpora a la Constitución para darle más garantía. Al poco tiempo se crea una comisión de seguimiento o de interpretación del Tratado de la Felicidad de la Mujer en Washington o en Naciones Unidas, que la ponen el Banco Mundial o la Organización Mundial de la Salud o la IPPF o los laboratorios que fabrican anticonceptivos, y entonces le niegan un aborto a una mujer y entonces vienen a la Argentina y se está violando el Tratado de la Felicidad de la Mujer, porque el comité de seguimiento y de interpretación entiende que una mujer le está afectando su salud social, psíquica, emocional, económica, política, cultural o lo que quiera. Entonces, todos esos tratados que no han agregado un derecho nuevo a los que ya existían en nuestra legislación, simplemente han entregado la soberanía jurídica a organismos supranacionales, que es lo que estamos viviendo. Sí, sí, también es interesante Sí, para sí, ver lo que vemos acá es una claudicación moral. Total. Total. Sí, Sebastián, seguí, no te cortes, por favor, cuando empieces a hablar. No, me estaba acordando, no te quería interrumpir, pero me estaba acordando que efectivamente el Código Penal actual dice, cuando se habla de las causales para el aborto no punible, que son la salud de la madre, que se le da una amplitud terrible, digamos, por esto que explicaba el doctor, y el caso de violación dice al final del enunciado del código, del artículo 86, siempre que no existe otro medio, es decir, a ver, esa parte, digamos, que sería, podríamos decir, una formulación, digamos, más restrictiva en cuanto a la posibilidad de abortar, o es decir, más provida, que me parece que esa es la involución que nosotros hemos tenido en la jurisprudencia, en la legislación, esa parte que dice, siempre que no existe otro medio, digamos, que se puede realizar el aborto en el caso de la salud, por la salud de la madre o por violación, ¿no? Ese rengloncito. Ojo, ojo. No se puede realizar. Dice que es no punible. No quiere decir que sea legal. Por ejemplo, el intento de suicidio es no punible, pero no es una acción legal. Yo no puedo subirme al 9º piso y pedirle a un policía o un médico que me empuje, porque el intento de suicidio, porque cometerían homicidio. O sea, es no punible. Lo que no quiere decir que sea legal. Si una mujer salta de un 5º piso y queda en la calle malherida, ¿un médico qué pasa? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Pregunto. ¿La tiene que auxiliar? Y claro. No, y si dice quiso disponer de su cuerpo, claro. Sigue el fallo FAL. Yo no me meto, quiso disponer de su cuerpo, yo no me meto. La autonomía de la voluntad, sí. Autonomía de la voluntad. Claro, a lo sumo tráiganme cianuro y la termino de matar, pero no me piden que le salve la vida, porque ¿por qué voy a contravenir su voluntad? Es tan absurdo esto,
que, digamos, está agotada la discusión racional, lógica y jurídica. Digamos, esto ya es un problema político. Esto viene impulsado desde afuera porque la contención o la disminución del crecimiento demográfico es una política impulsada desde los centros de poder internacional para mantener vacíos los espacios territoriales ricos en materias primas y que no se utilice para el desarrollo interno. Entonces, es curioso, por ejemplo, cómo se abandonó el discurso de que había una correlación entre el crecimiento demográfico y el desarrollo económico, cuando los organismos internacionales decían que a menor crecimiento demográfico había mayor bienestar, mayor posibilidades de educar mejor si se tenía un hijo o no se tenía nada. Y tenemos un ejemplo, Uruguay tiene 3,5 millones de habitantes, y Estados Unidos tiene 350 millones. Con ese argumento, Uruguay tendría que ser una superpotencia y Estados Unidos una favela. Y sin embargo no hay correlaciones. Más, los países más poderosos de la Tierra, aún con aborto, son los países que tienen más población. Llámese Estados Unidos, llámese China, llámese Rusia. Los países más poderosos son países poblados, que ocupan su territorio y que tienen mercado y consumo interno. ¿Recuerdan acá lo del informe Kissinger? ¿Cómo era el tema de Kissinger? ¿Quién lo podía explicar? ¿Para quién es la pregunta? ¿Quién lo puede responder? Conozco en detalle el Dale, Sebastián. No, creo que el doctor lo podría contestar mejor porque no conozco bien el detalle del informe. Bien. El informe Roberto. Kissinger, cuando en la década del 70 se produce el agotamiento del negocio de la guerra de Vietnam y se llega a un acuerdo, que se firman los acuerdos de París, se decide el traslado de las industrias de segunda generación a Asia. Ahí empezamos a hacer el Made in Taiwán, el crecimiento de la Toyota en Japón, o de Honda, o de los coches Subaru o Hyundai, y ellos se quedaron con los servicios. El informe Kissinger preveía no solo el traslado de eso, sino el resguardo de determinadas zonas del planeta para que esas zonas garanticen la provisión de materias primas al mundo desarrollado. Y nombraba 5 o 6 zonas a resguardar. Una de ellas era Brasil, otra era México, zonas ricas en materias primas. Nosotros estamos viendo, es decir, y decía que debía promoverse lo que ellos llamaban la planificación familiar, y en su defecto había que no dejar de considerar que el aborto podía ser una solución rápida y eficaz para contener el crecimiento poblacional en esas zonas. Eso es el Memorándum 200 de Seguridad Nacional que desarrolló a pedido de Nixon el ex secretario de Estado Henry Kissinger, que venía en juego con un libro anterior, un tratado anterior, un estudio anterior que lo había hecho en Europa el Club de Roma, que se llama Los Límites del Crecimiento. Y nosotros estamos viendo, por ejemplo, y este es un tema caro a vos, Patricio, que en todos los lugares en donde hay recursos naturales empieza a haber conflictos. Por ejemplo, en Venezuela, que tiene más petróleo que Kuwait, o en Bolivia, que tiene litio, o en Chile, que tiene cobre, o en la Argentina, que tiene agroalimentos. En esos países, en vez de vivir en la abundancia y en la tranquilidad, tenemos conflictos sociales. Y eso nos revela que entonces estamos bajo los efectos de una acción externa por licuar los estados nacionales, fomentar el nacimiento de repúblicas regionales, una república mapuche, una república del litio plurinacional de Bolivia, una república del cobre, una república bolivariana del petróleo, donde perdemos la identidad nacional y quedan simplemente sucursales de producción de materias primas. En esos lugares
hay dos cosas que controlar, que no tengan un desarrollo estratégico militar y que no tengan un desarrollo poblacional. Entonces, controladas esas dos cosas, quedan meras atrapías, que pueden ser manejadas directamente por WhatsApp desde los centros de poder internacional. Claro. Ahora, si lo que tenemos como ciudadanos es que el presidente debe recibir cada tanto un WhatsApp de Soros diciéndole saltar para acá o saltar para allá. Porque esto del aborto, unido a la destrucción de las Fuerzas Armadas, como hemos visto, se cayó un avión de la Fuerza Aérea y ni siquiera un pésame, una ceremonia con las autoridades máximas. No, se murió otro piloto, no le importó a nadie, pero gastan 400 millones de dólares en políticas de ideología de género. Y a su vez lo vemos luego hablando como un oligofrénico, ¿no? Todes. Entonces yo tendría que decir a mis seguidores, buenos días a todos, todas y todes. Y si aparece un asturiano me va a decir, mire que está haciendo redundancia, porque todes quiere decir todas en asturiano. Y algún alemán me dice, mire, le saca una S y tode quiere decir muerto en alemán. ¿Qué quiere decir? Pero es decir, un hombre que no conoce lo que es la economía de palabras. Buenos días a todos, alcanza. Y entonces sí te identificaba de, bueno, sí, ya sé, pero bajo ese concepto, entonces yo de golpe, ustedes que me conocen y me tratan, me llaman por mi nombre, un día le digo, no, Roberto Sebastián, discúlpame, pero yo me autopercibo príncipe de Mónaco, así que a partir de la Alteza. Yo te voy a decir, bueno, o me van a recomendar un médico o me van a mandar a pasear, pero no creo que ustedes se sometan a llamarme Su Alteza porque yo deliro porque me siento el príncipe de Mónaco. Entonces, acá no dice, si llegas a decir todo nos vamos. No, por supuesto que no. Es a mera muestra del grado de locura donde vemos, como bien decís, Roberto, una política de despoblación y una política de sometimiento, por ejemplo, de la Patagonia, ¿no? Ya se terminó con nuestras Fuerzas Armadas, cuando hacen maniobras en la Patagonia, tienen que formar a la base inglesa en Mount Pleasant, en Malvinas. Entonces, la base de Malvinas tiene que saber qué movimiento hacen nuestras Fuerzas Armadas en el sur. Se deben salvar nada más que las policías municipales de tener que informar lo que hacen, ¿no? Y en paralelo, destrucción del servicio militar, destrucción del idioma, destrucción de las Fuerzas Armadas. Pero la destrucción del idioma implica la destrucción del pensamiento. Una de las cosas que poca gente sabe, a nosotros nos llamó la atención durante la votación en el Senado que los senadores representantes de los estados provinciales patagónicos votaron en su mayoría, salvo una, la senadora García Larraburu, a favor del aborto. Nos llamaba la atención que los representantes de lugares de los más despoblados del planeta, que inclusive no llegan al estándar de Naciones Unidas de un habitante, en algunas zonas de un habitante por kilómetro cuadrado, que puede ser declarado zona de reserva de la humanidad, hayan votado a favor del aborto. Esto es como si alguien fuera intendente del Sahara y propusiera la ley de aborto para el Sahara. Hasta que pudimos averiguar que todos esos senadores habían recibido influencia de Joe Lewis, que curiosamente reside en la Patagonia, es uno de los hombres más ricos del mundo, tiene una pista que conecta directamente con territorio británico y con las Islas Malvinas, y que es uno de los dueños de las compañías de energía de la Argentina. Poca gente sabe eso. Entonces, no es casual, no es producto de la casualidad, las cosas no suceden porque sí. Sí, como creo que también esa pista ni siquiera está bajo sometimiento a la Fuerza Aérea Argentina. Creo que es la única pista sobre la cual la Fuerza Aérea no tiene control. Es que no sé si hay Fuerza Aérea hoy. Creo que quedan 3 aviones de aproximadamente 50 años de antigüedad, 3 A4R, que tienen entre 40 y 50 años de antigüedad. El cuarto se cayó hace unos días atrás muriendo el piloto, un joven piloto. Creo que quedan 3 aviones. Como es un país que está desarmado, desprofeso, tiene uno de los litorales marítimos más grandes del mundo y no tiene submarinos. Claro. Sí, también ahí en no creo que sea casual Senado a la San Juan.
Claro, Claro. y una dependencia absoluta. Por ejemplo, la fábrica argentina de aviones, FADEA, que estaba en manos de la Cámpora en una época, fabrica un Pampa por año. O sea, es una fábrica que fabrica un avión por año, que es un avión de entrenamiento, un caza liviano, que tiene una velocidad de 900 kilómetros por hora, 800, 850 kilómetros por hora, cuando ya hay aviones de quinta generación en el mundo desarrollado de los 3.500 kilómetros por hora, con lo cual no sirve absolutamente para nada. Y cuando quisimos venderle 2 Pampas a Guatemala, Israel vetó, porque tienen derecho a veto los países que son proveedores de algunos componentes, y como había algunos elementos de origen israelí, no aceptaron que esa tecnología vaya a un país supuestamente no confiable para ellos, como podía ser Guatemala. Quiere decir que ni siquiera somos dueños de vender lo que fabricamos. Estamos hablando de 2 aviones de entrenamiento que andan un poquito más ligero que un Piper. A Guatemala no le pudimos vender 2 aviones. Entonces somos un país desprofeso, desarmado y castrado cultural y biológicamente, con la finalidad de mantenerlo. Lo dijo Macri en su momento: tenemos que ser la granja del mundo. Ese es el concepto. Hoy en día el mundo se reduce a China, porque la Unión Europea ya tiene su propio sistema de producción agrícola. Entonces, ¿qué es lo que nos van a traer a nosotros? Nos van a traer todo lo que pueda ser contaminante, las granjas industriales de cerdos, todo eso lo van a instalar acá para producir alimentos y materias primas y lo que los chinos necesitan, proteínas. Sebastián, quisiera que continúes y redondees un poco el tema político que había en todo esto, ¿no? A mí, la verdad que hay, a ver, creo que tiene todo que ver, ¿no? Porque nos vamos derivando en temas, pero creo que el tema, por ahí, como abogado, es preocupante por el hecho de, en definitiva, de esta manipulación que uno percibe, una involución, digamos, jurídica, porque claramente, como decía el doctor, tuvimos fallos como Portal de Belén, o aunque sea un fallo totalmente ideologizado, el fallo Berta Sánchez, no dejaba de reconocer que había 2 vidas, en definitiva, ¿no? Lo que estamos percibiendo ahora es que, ahí estaba el tema que me interesaba a mí, es que tenemos aplicando el aborto prácticamente liberado a través de estos protocolos, que manipulan las leyes, que utilizan el vocabulario como les conviene, restringen la vida cuando les conviene y amplían al punto de que no hace falta que una mujer dice que fue violada, firma una declaración de que fue violada y se terminó el tema, y se terminó una vida. Entonces, lo que preocupa es el avance, ¿no? El retroceso en definitiva, usando el vocabulario de ellos, el vocabulario político, sería un retroceso en los derechos humanos. Bueno, es este atropello de esto que contaba también el doctor: una persona dice que se siente mal, y puede que le hace mal a la salud del embarazo y puede abortar. Entonces, prácticamente la despenalización es lo que más me, una despenalización de hecho, ¿no? Inclusive, Sebastián, fíjate vos a qué punto llega la esquizofrenia judicial o legal en la Argentina, que para determinadas normas se habla de la autonomía de la voluntad o la soberanía del cuerpo, y para otras no existe. Por ejemplo, han sacado una ley de vacunación obligatoria. Supongamos que vos digas: no, yo no me quiero vacunar. Bueno, esa ley prevé que vos automáticamente te convertís en una especie de paria o de muerto civil, donde no podés gestionar el documento nacional de identidad, el pasaporte, no podés acceder a la educación, no podés tener registro de conductor, simplemente porque vos no aceptaste vacunarte. Mientras tanto, el mismo Estado y los mismos legisladores pugnan por sacar leyes, o han sacado leyes donde dicen de que vos tenés derecho a matar, por ejemplo,
a otra persona, o una mujer tiene derecho a matar a otra persona porque puede disponer libremente de su cuerpo. ¿Cómo se entiende eso? Claro. Sí, sí, sí. Sí, es una, digo, como abogado es terrible la situación porque es justamente la inexistencia, en el fondo es la inexistencia del derecho. Absolutamente. Yo por eso al principio cuando me preguntaba si era abogado, le dije que creía que todavía sí, porque yo recuerdo los primeros tiempos, cuando alguien me hacía una consulta, yo podía responder de manera asertivamente. Esto es así, esto no es así, esto le conviene, hay que hacer esto. Hoy en día tenés 35 normas que dicen 35 cosas distintas con respecto al mismo tema. Claro. Sí, sí, sí. Sí, 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 eso es lo que he estado en todos los profesionales del derecho, una disminución cultural que ya viene desde la escuela y desde la casa. Que me encuentro con algunos que también tienen como una noción mental que no deben tener pensamiento lógico formal. Sebastián, ¿qué es el positivismo jurídico extremo? En que el legislador o gobernante define arbitrariamente qué es y qué no es derecho. Sí, a ver, sí, esa observación me surge a mí del protocolo porque justamente al mismo tiempo que hay una sobreabundancia o elefantiosis legislativa, como decía un profesor de la facultad, hay tantas leyes, el legislador es propiamente el que define lo que es derecho, ¿sí? Sin ninguna consideración a la realidad y a la naturaleza. Entonces, justamente los dos protocolos coinciden en este punto en cuanto hablan de derecho de la mujer a disponer del propio cuerpo, a decidir el aborto cuando se den estas condiciones, salud, violación, etcétera, es no punible, ¿sí? Pero no hay ninguna consideración a la realidad y justamente desaparece la consideración de parte de la realidad que es la vida del niño por nacer. Entonces, el legislador, el gobernante definen lo que es derecho y quién es titular de derecho y desde cuándo es titular de derecho. Entonces, ese es justamente el problema del positivismo jurídico radical, digamos, en el sentido de que no hay ninguna referencia al orden natural, ¿no? Que es, en definitiva, lo que se están proponiendo con estas distintas leyes, que es atropellar a la naturaleza, ¿no? Ahí está el problema Entonces, el riesgo que hay en esto es que aplicable al aborto es esto, pero a ver, el legislador va a decir cuándo hay vida y cuándo no hay vida, desde qué semana o no, desde la 14, desde la 12, desde la 15, pero después esto se puede aplicar también a otros aspectos de la vida política, ¿no? En definitiva, vamos al es un camino al totalitarismo. Es decir, quiere decir que pueden llegar a aplicar, a ver si entiendo bien, pueden aplicar el mismo criterio para quien opine distinto. Claro, sí, derecho penal del enemigo, ¿no? Porque de hecho, a ver, y sí, el bebé supongamos que opinaría se distinto si que si pudiese hablar, el bebé opinaría distinto. Dice, perdón, no me maten. De hecho, el video por el cual el doctor Nathanson deja de hacer abortos es cuando logra ver un video donde ve que el bebé lucha contra los instrumentos abortivos. Yo estoy diciendo, bueno, el pero bebé vamos lucha, está luchando vamos a contra algo ellos. más práctico. ¿Qué pasa con el padre? ¿Qué pasa con el padre? Porque en términos biológicos hay una paridad entre el aporte genético de la madre y del padre. Supongamos que una madre quiera terminar con la vida de su hijo y el padre no quiera. ¿Qué es lo que hace el Estado? ¿Está a favor de la vida o está a favor de la muerte? El derecho Porque él no considera la opinión del padre. Bueno, es algo más que la opinión, está defendiendo la vida de su hijo, pero que no es un tema opinable defender una vida, pero si todo pasa por el deseo, vos mañana podés declarar a un diputado no deseado y matarlo, a un juez no deseado y matarlo. Y podría ser.
Bueno, Bueno, perdón, a ver, hay un antecedente. Recordemos cuando intentó asumir el diputado Patti, y hubo un diputado antiguamente que había sido montonero que no le permitió asumir, ¿no es cierto? Lo sacaron por la fuerza. Y dijeron, bueno, cuando el pueblo se equivoca, estamos nosotros, el pueblo quiere, ¿no? Hay que se jorobe Patti, porque Patti hizo un partido basado en su popularidad y puso de número 2 a Ratín. Y entonces Ratín, que no tiene dignidad, asumió la banca, permitiendo que al que lo llevó al coso no lo dejaran entrar y él se sentaba y cobraba la dieta. Si hubiera tenido un partido de militantes, otra hubiera sido la historia. Eso para los que arman partidos de ocasión, sí, poniendo un mascarón de proa, y después lo que viene atrás es una murga. Lo que pasa es que en ese caso sí se cumplió el procedimiento legal para destituirlo. Fue uno de los pocos casos que yo recuerdo que se cumplió el procedimiento establecido constitucionalmente para destituir un senador. O no sé si fue diputado o senador, pero digamos, en otros casos... Diputado por la provincia de Buenos Aires. Claro. Sí. En otros casos no se cumple con la legalidad. Porque si no me equivoco hubo un procedimiento de destitución, digamos, de que no pudo llegar a asumir por una idoneidad moral, si no me equivoco fue. Falta de idoneidad moral, claro, sí. Lo que pasa es que depende quién es el que tiene la regla, quién es el que tiene la medida, porque tenemos el caso de senadores, por ejemplo, condenados por la justicia, como el caso de Menem, y no condenado por un infracción de tránsito, está condenado por contrabando, tiene causas por haber encubierto la voladura de una ciudad que mató decenas de argentinos, o sea, no son causas tributarias o que omitió en un pase por aduana denunciar un celular que había comprado en el extranjero. Y es senador de la Nación. La vicepresidenta de la Nación tiene infinidad de causas por defraudación al Estado, y su secretario privado que acaba de morir tenía 39 propiedades. El secretario privado del expresidente Kirchner tenía más de 60 departamentos en los Estados Unidos. Y la FIP te manda un requerimiento si vos pagaste la patente o no, denunciaste el modelo del auto que compraste el año pasado. Es decir, pero estamos llegando a un país del absurdo y la gente lo tolera. Mientras la gente lo siga tolerando, cada vez va a ser peor. Claro. ¿Qué alternativas políticas tenemos ante esto? A mí me parece que... ¿Tenemos posibilidad? Sí, Sebastián. No, a mí me parece que yendo a nuestro caso puntual, al problema del aborto, me parece que hay que hacer mucho trabajo, quizás desde abajo para arriba, porque claramente el área, el nivel político no se interesa por... A ver, uno no entiende, por ejemplo, cómo que hizo bien en vetar el protocolo de Rubinstein, la resolución de Rubinstein, pero Macri al mismo tiempo que hizo eso, unos meses antes había habilitado la discusión sobre el aborto. Entonces, si no hay convicciones morales en el nivel político, me parece que nos queda trabajar mucho y comprometernos y comprometerse y buscar comprometer desde las bases quizás para cambiar lo que a nivel político es difícil que pase, ¿no? Roberto, ¿vos cómo lo ves? Yo coincido. Lo que sucede es que, como dice Sebastián, los cambios no provienen de la política, sino de la sociedad. Entonces, vamos a poder tener una política distinta en la medida que podamos tener una sociedad distinta. Y la forma de tener una sociedad distinta es a través de la educación y de la contracultura que podamos nosotros influir. Entonces, algo que hoy es visto permisivamente o de no importancia, pasa a ser una cuestión de fondo. Entonces, si nosotros logramos generar una contracultura, automáticamente va a haber una generación formada en esos principios que se va a hacer cargo de la conducción de la nave del Estado con principios sanos, con principios rectores.
pero si nosotros somos tibios, te cuento un ejemplo. ¿Tenemos un minuto? Te cuento un ejemplo. Sí, claro. Nosotros editamos un video que se llama Unplanned, no planeado. Es un video de una película que ha sido bestseller en Estados Unidos no hace mucho tiempo atrás, que relata la historia de una chica que administraba o trabajaba en una clínica abortiva de la IPPF. En la Argentina es Casa Fusa. Íbamos a los colegios católicos, a muchos colegios católicos, no digo que haya sido en todos, y la obsequiábamos para que sea exhibida como elemento extracurricular o como actividad cultural del colegio. Bueno, en muchos casos la recibían, no había ningún problema, agradecían, pero en otros veíamos que los alumnos tenían pañuelo verde o los docentes, entonces le preguntamos una vez concretamente a un colegio, ¿cómo es esto que en un colegio católico haya los profesores y los alumnos con un símbolo a favor del aborto? Bueno, dice esto es un religioso, ¿no? Bueno, lo traen de la casa, eso ya viene de la casa, sí, supongo que sí, ya el colmo sería que se lo reparta al colegio, le digo. Dice, no, dice, bueno, dice, lo que no queremos es confrontar, porque cuanto más le hagamos, perdón, le digo, padre, usted me dice entonces que la filosofía es el cliente siempre tiene razón. Porque si el colegio es católico y van con... Yo me imagino, no me imagino, por ejemplo, en una escuela de la ORT, que alguien vaya con una bandera con una esvástica. No creo que no llega a la puerta. Pero eso porque hay una comunidad que tiene los principios arraigados, firmes y no lo permitiría. La explicación que me dio me dice, lo traen de la casa, ya ven así, si se les hace la contra es peor. Bueno, fíjese, si tiene un hoy no minutito y le contamos, parece... para esta lucha no contamos con Roma, ¿no? Hoy para la defensa de la vida no contamos con Roma. Muchos no, para la defensa de otras cosas, de la Pachamama, sí. Sí. Obviamente que la idea le digo a los amigos... Depende de lo que querramos defender. Lo que pasa es que probablemente, porque cuando la iglesia intervino, sí hubo una respuesta que fue para la votación del Senado, no en diputados, que hubo una reacción tardía de la iglesia. A veces da la impresión de que no sé si es conveniente, personalmente creo que no es lo que conviene ni es testimonio, pero es verdad que por ahí la iglesia intenta hacer un procedimiento, digamos, más político que apostólico, ¿no? Entonces, eso termina siendo un problema, porque, digamos, trabajar el problema del aborto bajo cuerda, digamos, y no hacer manifestaciones públicas, condenando incluso al político abortista, por ejemplo, termina siendo contraproducente, quizás, ¿no? Me parece que muchas veces la iglesia ha querido esto, más trabajar por abajo que públicamente sobre estos temas como el aborto, ¿no? Pero yo creo que digamos, si cada obispo de cada provincia hubiera invitado a los senadores a una reunión donde se expliquen primero todas las condiciones morales, las condiciones sanitarias, las alternativas para la vida de la criatura, eso por un lado, y luego las condiciones morales para él. Lo que pasa es que los obispos ya no te hablan de la salvación y de la condenación eterna. Pero es algo que deberían hablarlo con los senadores, ¿no? Entonces plantearles, señor, ustedes se juegan la salvación eterna. Y miren que pueden vivir un día más, pero nadie tiene la vida comprada, ¿no es cierto? No, y creo que algunos habrían recapacitado, ¿no? Hace poco Monseñor Aguirre decía que, por ejemplo, Monseñor Aguirre decía no hace mucho tiempo que la gente no iba al templo, no buscaba ir a una iglesia para que le hablen del cambio climático. Ahora, el tema es ese, digamos, vos has dado en el clavo, es decir, se ha perdido el sentido de la evangelización, se ha tercerizado. Hoy las catequistas o los catequistas en los colegios son laicos o laicas, cuando eso ha sido una tarea, la evangelización propia,
de los hombres de hábito, es decir, la transmisión de la palabra, digamos. Y se ha quedado en la secretaría cobrando la cuota y una catequista que está diciendo anda a saber qué. Yo no digo que eso sea el total, ojo, pero también no podemos ignorar, por ejemplo, porque esto lo viví, soy testigo presencial, los intereses crematísticos, como decía Hipólito Yrigoyen. Cuando se votó en diputados en la madrugada, los diputados de La Pampa cambiaron su voto porque hubo una transferencia de fondos del Poder Ejecutivo Nacional a la Caja de Previsión Social de la provincia de La Pampa. Los votos con los que se ganaron fueron eso. Hubo otro diputado del PRO de Tierra del Fuego que a la mañana se sacó una foto con el pañuelo celeste y a la noche votó con el pañuelo verde. Andaba Daniel Greenbaum y Tinelli haciendo lobby por los despachos de los diputados, con el poder que puede tener, porque sabe que una caricatura de Tinelli puede ser la vida o la muerte para un diputado. Lo sufrió el mismísimo Néstor Kirchner a mano de Narváez, cuando Tinelli lo ridiculizaba, haciendo lobby a favor del aborto. Estos estaban intereses muy fuertes ahí atrás, había laboratorios, había presión de organismos internacionales, había mucho dinero puesto. No era todo tan sencillo como en 1800 y tantos que el que vos quieras elegir, de que el obispo vaya y hable y entonces haga reflexionar al legislador. Esto pasa a ser un negocio donde están pensando a lo mejor que después del senador puede ser candidato a gobernador, y si lo van a apoyar, y si le van a dar los fondos. ¿Qué es lo que está pasando ahora, por ejemplo? Tanto hablan del federalismo. ¿De qué federalismo hablan? Hoy hay 4 provincias o 5 jurisdicciones que son autónomas, que son la Ciudad de Buenos Aires, la provincia, Santa Fe, Córdoba y Mendoza. El resto vive de la coparticipación. Nosotros todos aportamos a la coparticipación, pero retiramos menos de lo que entregamos. En cambio, los otros son al revés. Hay provincias, por ejemplo, como en el caso de Formosa, que el 90 y pico % de lo que gasta lo recibe el Estado Nacional. Entonces, ¿de qué federalismo hablamos? Estamos hablando virtualmente de empleados de la Casa Rosada. No le mandan el sur, no le mandan los fondos y duran, el que está en el gobierno dura una semana. Le toman todas las reparticiones y se es el acabó. gobernador elegido, es el gobernador más elogiado por el presidente. Bueno, yo te estoy diciendo, en cualquier lugar, en cualquier provincia puede pasar lo mismo, eso lo pueden hacer. ¿Quiénes, digamos, hoy, como dirían futboleramente, pararse de mano? Son 3 o 4 provincias. A lo mejor Mendoza, Santa Fe, quizás, Córdoba, la provincia de Buenos Aires, y hasta por ahí nomás, porque fíjate que para poder dar aumento a la policía le tenés que sacar a la ciudad de Buenos Aires, para que vos veas la inequidad fiscal que hay. Una provincia que tiene el 40% de la población del país y que tiene zonas riquísimas y ciudades importantes como Bahía Blanca, Mar del Plata, La Barría, Necochea, Tandil, Balcarce, para poder dar aumento a su policía le tiene que sacar a la ciudad de Buenos Aires, que es una ciudad de clase media, de departamento, no es una ciudad de industrias, de viñedos, de campo, de pesca, es una ciudad de servicios. Claro. ¿Con qué te gustaría, Sebastián? Y a mí como conclusión creo que esto que conversamos recién, ¿no? Primero ser realistas, que creo que a veces nos cuesta eso. En el ámbito de los abogados, por ahí, tener cuidado con no caer en la discusión puramente legal. A veces uno escucha que hay mucha discusión sobre la legalidad y se pierde de vista que hay esta manipulación. Y sí creo que estudiar bien todos lo que podamos estudiar, estar atentos, porque también hay muchos procedimientos oscuros, como esto que el doctor decía recién, te sanciona una resolución, la primera resolución es sobre este tema, el ministro de Salud dicta una resolución, en los 2 días lo revocan y lo hacen renunciar, todas cosas oscuras. Entonces, me parece que tenemos trabajo para en el plano práctico para buscar concientizar a la gente
Yo, por ejemplo, ahora estoy proponiendo una reunión con una médica psiquiatra para hablar del trauma post-aborto. Entonces, tratar de llegar a la gente en el caso concreto, y como decía el doctor, tratar de revertir, digamos, con una contracultura, ¿no? Porque si vamos a esperar, digamos, que aparezca un mesías político, va a ser difícil revertir esta realidad, ¿no? Creo. Sí. Roberto, tu conclusión. Yo coincido totalmente con el doctor y en eso cito a Napoleón. Napoleón decía, mis generales ocupan el terreno y mis abogados después redactan el Código Civil. Yo creo que el problema acá no es jurídico, no es racional, es un problema de poder. Es decir, tenemos que construir una sociedad nueva, una sociedad mejor, una patria realmente inclusiva, para lo cual hay que llamar a todos los sectores sanos de la sociedad, a las fuerzas armadas, a las fuerzas de seguridad, a las fuerzas productivas, a las fuerzas del trabajo, a los distintos credos, a toda la gente que tenga un interés legítimo en convertir eso en algo legal y que el país deje de ser manejado por las mafias de ocasión. Si no, no tenemos salida, no tenemos destino. Sí, evidentemente es así. Queridos amigos, yo les quiero agradecer y voy a hacer una conclusión al cierre. Pueden permanecer, pero voy al cierre de pantalla mientras ustedes se quedan escuchando, Sebastián y Roberto. Primero, agradecerles a ustedes dos por haber participado, por esta inquietud de Sebastián de analizar el tema político, y como bien dice Roberto, no hay solución si no corregimos esto. A todos los amigos quiero comentarles lo siguiente. El aborto en realidad es la claudicación moral más grande que puede hacer una sociedad. Es cuando decidimos que el indefenso no se puede defender, que el inocente es culpable de muerte, que quien no me puede hacer daño, el inofensivo, yo sí puedo hacerle daño a él. Puedo actuar con todo tipo de abuso de fuerza sobre él. Esto no viene desde un día para el otro. Ya arrancamos en 1810 destruyendo de a poquitito. Se escuchan todas las voces, Roberto. Arrancamos en 1810 destrozando la unidad hispánica, donde en realidad más que independencia lo nuestro fue una apostasía. Los pueblos de América, continuadores de la magna cristiandad europea, decidieron dejar de ser pueblos católicos para pasar a llamarnos argentinos, uruguayos, colombianos, venezolanos, chilenos. Ese fue el primer cambio, donde lo primero que se hizo fueron las desamortizaciones de los bienes de la iglesia, con lo cual los pueblos aborígenes perdieron absolutamente la posibilidad de tener sus propias tierras y de tener su propia producción de alimentos y sus propias cajas de ahorro, como tenían lo que se llamaba República de Indios durante la corona española en América. Luego se le quita a la iglesia la potestad sobre los cementerios, sobre el registro civil. Aparece el primer plano, ya el casamiento civil, que era toda una novedad que no tenía ninguna relación con nuestra sociedad, pero lentamente fue impulsando eso hasta que las iglesias debían primero exigir a los novios que tenían que tener el casamiento civil para realizarse el casamiento religioso. Entonces, a partir de ese momento, lo que vemos es una clara claudicación de todos los principios tradicionales de nuestra patria. Y hemos llegado ya a unas últimas elecciones donde el 90% de los votantes votaron plataformas abortistas. 90 o 95% votaron plataformas abortistas. Quiere decir que ya la sociedad eligió eso. Eligió directamente lo que es el daño contra la vida. A partir de ahí podemos decir que el destino de nuestra tierra está asignado por lo que quede de voluntad. Pero además, cuando también explicaron los doctores Castellano y Pierpaoli cómo el sistema hace trampa permanentemente, lo que vemos es que el sistema político ya ha hecho agua. Tanto en nuestro país
como también lo vemos en Estados Unidos, donde, digamos, la facción opositora al gobierno dice que en caso de que gane Trump va a haber violencia. Y acá presumo que si gobernase un criollo en nuestra patria, evidentemente también entraría en problemas. Yo recuerdo incluso uno de los ejes de discusión en Argentina ha sido el peronismo, ¿no? Pero me acuerdo muy bien que cuando Perón vuelve en el 73, vuelve y dice como león herbívoro, le tiende la mano a los radicales, quiere formar un frente con ellos, quiere realmente, se reúne con los empresarios, se reúne con los sindicatos, se reúne con las Fuerzas Armadas y empieza un discurso distinto, un discurso donde se decía que para un argentino no había nada mejor. ¿Cuál fue la reacción de los poderes internacionales? Matar a un hombre de confianza como José Ignacio Rucci, que era su secretario general de la CGT, que además era un hombre muy respetado por los empresarios y por los trabajadores y por los obreros. Entonces, y luego vemos el ataque a las Fuerzas Armadas, ataque a guarniciones militares, proyectos de leyes que ya eran atentados contra la familia, y vemos incluso cómo su propio partido le saboteaba permanentemente el gobierno. Entonces, es difícil. El sistema en sí mismo ya ha hecho agua, ha demostrado su hipocresía. Entonces, llevamos 210 años para atrás. Recordemos que en 1825 firmamos un tratado de paz, comercio y navegación con Gran Bretaña, donde que dice Gran Bretaña era el tratado entre el gobierno de Su Majestad Británica y las Provincias Unidas y sus habitantes, es decir, entre el gobierno inglés y una tierra con gente arriba. Y a los 8 años después, cuando ya Fernando VII está agonizante, nos invaden las Malvinas y nos ocupan territorio. Encima dicen, pero que esto no afecta a nuestras buenas relaciones. Entonces quiere decir que somos una colonia hace 200 años. Dejamos de ser parte del imperio más grande de la Tierra para formar parte de una colonia. Perdimos nuestra unidad monetaria, perdimos los comercios con Asia y nos han reducido ya a una situación de que ser un país poderoso. Recordemos que en 1770 recuperamos las Malvinas con una flota, en 1806 y 1807 los derrotamos aquí, pero antes en Cartagena de Indias también se derrotó a los ingleses, a ser una nación con una fuerza aérea con 3 aviones. Todavía tengo en mi memoria 1982, donde nuestro poder aéreo con casi 300 aeronaves de transporte, de guerra, de entrenamiento, le pudo hacer frente a la flota británica y casi los mandamos de vuelta. Ahora tenemos 3 aviones. Se muere un piloto, no le importa a nadie. Pero sí hay presupuesto para todas las políticas que destrozan a nuestra familia. Es decir, votar se ha convertido en optar. Optamos entre un mal o en otro mal. La gente dice, bueno, voto a fulano porque me quiero sacar a Mengano. Entonces, no, voto a este que también es malo porque simplemente calculo que me va a hacer menos daño que el otro, pero considero que también es malo. Entonces, realmente hemos llegado aparentemente al fin de nuestra historia. Acá hay que dar borrón y cuenta nueva, que se subleve el subsuelo de la patria, que venga un criollo a mandar a estas tierras, porque es la única posibilidad de que Argentina pueda volver a resurgir. Estimados amigos, mañana tendremos otro vivo con el doctor Del Castillo, donde hablaremos de cómo la ley en la Argentina ha avanzado tanto sus derechos sobre nosotros que hasta ahora parece ser que se hacen dueños de nuestras vidas, de nuestros cuerpos, de nuestra salud y de nuestros hijos. Mañana 16 horas de Argentina, 21 horas de España. Un abrazo a todos y que Dios nos bendiga y la Virgen nos cubra con su manto.